Esto es una cosa muy importante y que creo que todos los endoscopistas, sobre todo en la evaluación de esta estrategia, tenemos que tener en cuenta. Estos son los pólipos que la literatura nos ha demostrado que tienen más riesgo de hacer lesiones metacrónicas y de hacer cáncer de colon en las vigilancias, que son las figuras avanzadas histológicas. Y acá vemos, si dividimos a los pacientes que evaluamos en los pólipos pequeños, todos los menores a 1 centímetro, vemos que el total de estos pólipos, ¿sí?, 8, o sea, un 3%, tenían figuras histológicas avanzadas, que es una prevalencia similar a la reportada en el mundo, ¿sí? De estos, 5 eran adenomas tubulares con displasia de alto grado y 3 eran adenomas que tenían un componente velloso. En cambio, los pólipos, digamos, diminutos, que son los menores a 6 milímetros, acá vimos que solamente 3, o sea, el 1,4% tenían figuras histológicas avanzadas. 2 eran adenomas con displasia y 1 con un componente velloso. Esta es la precisión del diagnóstico óptico. Esto fue similar a lo que mostró Daniel en el trabajo previo. Tuvimos una sensibilidad similar a la reportada en la literatura. Obviamente esta evaluación fue un poquito menos precisa que lo que mostró Daniel, porque imagínense que acá tomamos solamente los pólipos pequeños y en el análisis de su grupo que mostró Daniel éramos un poquito peor cuanto más chiquito era el pólipo. Somos buenos mirando el pit pattern, prediciendo histología en los pólipos de más de 1 centímetro, pero cuando el pólipo es chico vamos perdiendo un poquito de precisión. O sea que si bien este es un ambiente seguro porque son pólipos con pocas figuras avanzadas, tenemos un poquito menos de precisión diagnóstica. Y ahí la vemos, comparando los dos estudios. Esta es la colonoscopía convencional, una sensibilidad de 63 y una especificidad de 90, y en la de alta definición 78 y 86. Es un poquito más alta, no pudimos demostrar una diferencia significativa, pero probablemente sea por el tamaño de la muestra. Y acá está el objetivo primario del estudio, estos son los resultados. Esta es la concordancia global, es decir, cuando nosotros decíamos están todos los pólipos en donde tuvimos acierto, dijimos esto es un adenoma y el patólogo nos mostró que era un adenoma, o esto es un hiperplásico y el patólogo confirmó esto mismo, entonces los intervalos fueron correctos. Y vimos que en total tenemos para la endoscopía de alta definición un 82% de acuerdo a la hora de trazar un intervalo con el diagnóstico óptico, el intervalo de vigilancia, perdón. Y esto es un 74% con la luz blanca, digamos, con la endoscopía convencional. Tampoco tenemos una diferencia significativa, pero parecería ser mejor la luz blanca, la alta definición. Esto es la estrategia de vigilancia de acuerdo al diagnóstico óptico. Acá lo que hicimos fue, tomamos los casos en donde no habíamos acertado, o sea, no había concordancia, ¿sí?, y vimos qué pasó con los intervalos. Claramente había un grupo en donde el intervalo lo habíamos acortado, ¿sí?, si nos hubiésemos confiado en el diagnóstico óptico, y en otro grupo hubiésemos alargado el intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Acortar el intervalo es que probablemente un ejemplo es un pólipo que nos parecía, digamos, que era un adenoma, y le decíamos que el intervalo de vigilancia tendría que ser entre 3 y 5 años, y el patólogo encontraba que era un hiperplásico. Entonces ahí le estábamos acortando, en vez de vigilarlo a los 10 años, lo estábamos citando antes a los 3 o 5 años. Eso no sería tan grave a la hora de pensar en seguridad del paciente, solamente incrementaría el costo, pero lo que nos preocupa es el intervalo de vigilancia alargado, que sería al revés, ¿sí? Un paciente que le dijimos vengan 10 años porque parece tener un pólipo hiperplásico y finalmente era un adenoma, ¿sí?, y tal vez, ¿por qué no un adenoma con figuras avanzadas? Y estos son los números. En los intervalos que alargamos, vimos que con la luz blanca convencional alargamos casi el 20% de los intervalos, ¿sí?, y en el 13% con la endoscopía de alta definición. Fuimos a ver qué pasaba en los intervalos que habíamos alargado, o sea, en esos que son más peligrosos porque le dijimos que venga más tarde, vimos qué pasó con la histología y la presencia de figuras avanzadas. Y vimos que, tomando todos los pólipos pequeños, en todos los intervalos que citamos más tarde, había 3 pólipos, digamos, con figuras avanzadas en el grupo de luz blanca y solamente 1 en el grupo de MBI. Estos eran 2 displasia de alto grado y un velloso, y en el otro solamente un adenoma con displasia de alto grado. Y si nos paramos en el análisis de pólipos diminutos, que son, como dijimos, menos frecuentes las figuras avanzadas, vimos que en los intervalos que alargamos hubiésemos dejado a su libre evolución 2 figuras avanzadas, que era un adenoma con displasia y un velloso, y solamente 1 en el grupo de MBI, que era un pólipo con displasia de alto grado. Limitaciones de nuestro estudio: sabemos que carecemos de una evaluación por un segundo patólogo, sabemos que el diagnóstico histológico tiene una subjetividad de cerca de un 40%,
También el hecho de comparar un equipo contra otro, esto no es un estudio randomizado y sabemos que hay un sesgo de comparación, aunque las características de los pólipos eran similares en ambos grupos. Y como conclusiones encontramos una baja prevalencia de figuras avanzadas en pólipos pequeños. La estrategia más segura podría ser en pólipos diminutos, donde hay menos prevalencia de estas figuras. Y la endoscopía de alta definición con NBI parecería ser más segura en esta estrategia de resección y descarte. Sin embargo, no debemos olvidar que en el 10 al 20% de los intervalos, digamos, fueron alargados. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario del público, por favor? Te quería hacer una pregunta técnica. Cuando vos decís endoscopio de luz blanca, sí, a veces traduce, ustedes trabajaron con un equipo 150 exacto, y un equipo 180. Era 180. Exacto. El 150, que es un equipo que se hace para Latinoamérica, tiene luz halógena. Bien. Que es amarilla, digamos, por ahí habría que aclarar. Perfecto, bien. No Gracias. sé si estás de acuerdo con... Sí, estoy de acuerdo. Esos eran los dos equipos que usamos, sí. Y si uno compara las imágenes, más allá de la definición que pueda tener, muy superior al 180, si vos comparás una foto de cada equipo, sustancialmente cambia el tono, ¿no? La tonalidad Perfecto. tiende al amarillo, ¿no? Bien, gracias. No sé si eso puede variar o no, pero bueno, el trabajo lo felicito, pues un excelente trabajo. Gracias. Y además quería hacer una consideración con respecto al tema de los costos. Sin lugar a dudas, el tema de bajar los costos en la vigilancia endoscópica, en la detección precoz del cáncer colorectal, es un tema que se está dando no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Yo el año pasado vi un equipo de luz infrarroja, no sé si lo vieron en la Digestive Disease Week, que con una accuracy superior al 90% pasas una sonda por el canal operador del endoscopio y te detecta con más del 90% de certeza si el pólipo es hiperplásico o no, para directamente no resecarlo. O sea que fijémonos a dónde va la tendencia para bajar los costos. Exacto. ¿No? No sé si vos querés comentar algo. O para girar los costos del patólogo al fabricante de endoscopios. Claro. En un reporte de este año se estima que en Estados Unidos se ahorran más o menos, si se pudiera hacer esta aplicación, cerca de $10 millones anuales en la evaluación de los pólipos pequeños. Así que hay dos grandes escuelas. Algunos están a favor y estiman que este 5 o 10% no sería peligroso porque estos son pólipos de bajo riesgo y la verdad que el crecimiento es bajo, pero hay otras escuelas que creen que todavía este límite es muy grande y puede haber un pólipo, digamos, en crecimiento más rápido y estamos sometiendo a un riesgo muy alto al paciente. Pero en el futuro creo que se va a tomar alguna decisión más precisa. Yo creo que lo que es muy importante es lo que vos, Leandro, señalabas al principio del trabajo, cuáles son las limitaciones que tiene esto y que estas prácticas todavía están reservadas a grupos que están trabajando con tecnología avanzada, que todavía es terreno de estudio, porque a veces nos vemos tentados a copiar ciertas técnicas que resultan más cómodas, pero no las condiciones de trabajo no son las mismas. Entonces, como dicen a veces los prestidigitadores en televisión, chicos, no hagan esto en sus casas. Ojo que esto es terreno todavía de experimentación. Incluso hay otra cosa que todavía falta en estos trabajos, que es la evaluación a largo plazo, a ver si realmente hay una modificación o se mantienen igual la aparición, la incidencia de cáncer de intervalo, ¿no es cierto? Si estos ahorros realmente significa que no estamos agregando más morbimortalidad en las poblaciones en estudio, ¿verdad? Exacto. Bueno, muchas gracias, Leandro.